Y en esta noche es especial porque hoy terminamos lo que es el libro de Colosenses y vamos a terminar los últimos versículos, hermanos, que nos quedan todavía por estudiar. Hemos estado estudiando en el libro de Colosenses, el capítulo 4, pero antes de poder continuar con esta enseñanza, solo quiero que recuerde que el libro de Colosenses nos recuerda la preeminencia del Señor sobre todas las cosas. A eso fue lo que Pablo comenzó siempre exaltando, que no importa, hermano, qué tan bueno nosotros hagamos las cosas en la obra o qué tan correctos estemos delante de Dios, todo gira en torno al Señor. Y ahí es, hermano, donde se asienta nuestra fe, nuestra confianza y nuestro deseo también de servirle. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Porque en estos últimos versículos encontramos que Pablo, ya despidiéndose en esta carta que le envió a la iglesia, menciona varios nombres de personas que fueron colaboradores de él. Y es bien importante que nosotros entendamos que ninguna cosa pasa desapercibida para Dios. Y también aquí Pablo nos recalca, nos recuerda de que todas las cosas en algún momento alguien no lo va a recompensar o no lo va a reconocer. Aunque no lo haga el hombre, lo va a hacer Dios. Y vamos a comenzar leyendo del capítulo, en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice la palabra. Vamos a leer hasta el 18 en esta versión NTV, pero usted la puede leer en la Reina Valera. Dice así. La leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera. Dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Versículo 8. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. ¿Lo tiene, hermano? En el versículo 9. También les envió, vamos a ver, ya me perdí. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Versículo 10. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se los indicó. Si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenido. Versículo 11. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Versículo 12. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y les pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Versículo 13. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en Laodicea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Estas fueron las últimas letras de Pablo antes de morir. La segunda vez que fue arrestado y estaba en prisión. Pero podemos darnos cuenta que aún en sus últimos momentos hay algo que podemos reconocer y rescatar. Es como él menciona varios nombres, siervos de hombres que le ayudaron en el ministerio. Yo quiero que nosotros en esta noche podamos darnos cuenta de las cualidades por el que podemos encontrar en estos siervos y aún Pablo cómo se expresa de ellos. A veces, hermano, hay gente que ha estado a nuestro alrededor
y nosotros siempre miramos las cosas que no son tan buenas y se nos olvidan las cualidades que la gente tiene. Y eso no simplemente en el ministerio, sino en toda área. A veces podemos, dependiendo cómo es el momento, a veces los podemos tratar bien y a veces los podemos tratar mal. A veces cuando hay algo que falla, entonces todo lo demás se nos olvida lo bueno que se ha hecho. Entonces tenemos que observar las cualidades de estos siervos que Pablo menciona en las últimas letras que él escribió en esta carta. Si usted se da cuenta, hay varios nombres que pareciesen que no son así como están. Si usted va a tener hijos, ahí puede tomar algunos. Si a alguno le gusta, ahí puede tomar un nombre. Amén. O sea, ya sabe, ¿verdad? Entonces, algo que podemos ver es que en las cualidades de esos siervos, hermano, que podemos encontrar es que uno de ellos es que cuidaban el corazón de los hermanos en Cristo. Ellos eran personas que cuidaban el corazón. Vamos a leer lo que son el versículo 7, 8 y 9. Dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. O sea, estaba en ese lugar, Pablo estaba preso, habían otros que estaban con él, pero algunos iban a salir o no estaban. Y ahora eran los que iban a llevar la carta que Pablo había escrito. Por eso dice, y él es un amado hermano. Escuchen lo que dice, la forma en la que se expresa. Es un amado hermano y fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente, escuche esto lo que dice, lo envíe para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Y a Tíquico les contará todo lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos con estos versículos? En aquel tiempo, hermano, ya había un desarrollo en el Imperio Romano. O sea, ya se podían llevar la comunicación, quizás ya se podían enviar cartas, así como en el correo. Si usted envía una encomienda, usted lo va a tratar de hacer o lo va a tratar de mandar para la compañía que sea más rápido y más eficiente, ¿verdad que sí? Cuando a veces enviamos una carta o un paquete, tratamos de buscar el mejor servicio. Usted sabe que el último que quiere usar es el del Correo Nacional. ¿Por qué? Una, porque va a llegar tarde. Dos, no sabe si se lo van a entregar a la casa en las condiciones en las cuales usted quiere. Entonces siempre uno trata de pagar o buscar una compañía o las empresas, compañías que le lleven lo que usted va a enviar más rápido y más seguro. Entonces Pablo lo que está diciendo en esas últimas letras es que estaba enviando a este siervo del Señor y la forma en la que se dirige a Tíquico, que dice, lo mando para que les lleve la carta y los anime. No es lo mismo recibir las cosas en una carta, sino que haya alguien que también te las exprese. O sea, no me está entendiendo. O sea, él llevaba la carta y él tenía que, la misión de él no solo era llevar la carta, sino también expresar lo que estaba en la carta. ¿Me entiende? A veces nosotros no podemos percibir las intenciones que hay cuando se nos manda un mensaje de texto, por ejemplo. A veces podemos pensar que están molestos, pero de repente no. Y a veces podemos sentir lo que es suave y sí están molestos. Entonces, no es como cuando se habla cara a cara. En aquel tiempo era la mejor tecnología, hermanos. A veces hay iglesias conservadoras que todo es malo, las luces son malas, las pantallas son malas. Es una mentalidad, hermano, retrasada, porque en aquel tiempo esta era la mejor tecnología que había. Y si en aquel tiempo hubieran tenido email, hubieran tenido mensajes de texto, eso es lo que hubieran usado. Pero muchas veces no lo pensamos. Entonces queremos vivir como el tiempo de la picapiedra, ¿verdad? Seguir usando las mismas cosas, haciendo las mismas cosas de hace 100 años. Hermanos, los tiempos van evolucionando. Dice que lo único que no pasará es la palabra. Pero los medios, ¿cómo se lleva? Eso va a ir variando. Porque los tiempos se van a hacer acortando y dice que la ciencia aumentará. Entonces Pablo, primero lo que quiere ver es que pueda él cuidar el corazón de sus hermanos al llevar esa carta y expresarle. Por eso él dice, les contará con detalles cómo me va. O sea, les manda la carta y diga, él les va a decir a ustedes cómo me está yendo. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Hermano, no estaba de vacaciones ni estaba de misionero allá donde lo atendían como rey. No, estaba en una situación difícil. Entonces, lo que quería era con eso, es de que pudiera guardar el corazón o cuidar el corazón de estos hermanos de la iglesia de Colosas. Y por eso dice en la misma palabra, él es un amado hermano y un fiel colaborador. Mire que Pablo da estas descripciones de él. Era algo que lo apreciaba mucho porque era un gran colaborador. Entonces, hermano, podemos ver esas cosas. Podemos ver que ese mensaje Pablo quería asegurarse que se transmitiera de la manera más efectiva,
que se pudiera transmitir compasión, que tuviera gozo y que a la misma vez, si había tristeza, que lo hiciera saber a los hermanos de Colosas. Por eso era importante. Ahora, ¿quién era este hombre? Este hombre era uno, hermano, de los que había estado con Pablo. Fíjese que lo menciona en Hechos capítulo 20 y menciona que había una gran confianza, que ahí menciona varios hombres que colaboraban con Pablo en la obra y que se les delegaba trabajo. No era un neófito, no era uno nuevo, era alguien que Pablo conocía de lo que estaba haciendo. Y por eso, a través de lo que él hizo, ahora nosotros estamos hablando de él. Porque si Pablo reconoció el trabajo de él, entonces es meritorio de que nosotros hablemos y aprendamos también de estas cosas. Amén, hermanos. Ahora, habla también de Onésimo. Miren lo que dice. Onésimo, quiero que vea esto. Aquí lo menciona en la misma palabra. En el versículo 8. Dice, precisamente les envío para que les cuente cómo estamos y los anime. Versículo 9. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano. Otra vez, que decía de Titico, era un amado hermano. ¿Y qué dice de Onésimo? Que es un amado hermano. O sea, mire, no es lo mismo decirle Dios te bendiga, hermano. No, es sentir afecto por ese hermano. Porque el Señor nos llama a que realmente tengamos afecto entre los hermanos, hermano. Pero a veces nosotros, Dios le bendiga, hermano, dice, de frente le pelo el diente y por atrás le meto el puñal. Entonces, eso es lo que muchas veces se da en la iglesia. Eso se llama hipocresía. Si nosotros hacemos eso, eso es hipocresía. Y no debería de darse, pero sí se da. Y usted sabe que sí se da. En esta iglesia y en todas las iglesias, en estos tiempos, antes, en esta iglesia, en este tiempo, y se dará, ojalá que fuese menos más adelante. Pero eso es algo que no debería de ser. Ahora, ¿quién era Onésimo? ¿Por qué Pablo lo menciona? Miren, Onésimo era un esclavo, porque hay que saber de dónde vienen estos colaboradores de Pablo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Usted ahí tiene, bueno, si usted ha leído la Biblia y sabe los libros de la Biblia, hay un libro que es Filemón, ¿verdad? Entonces, él era un esclavo de Filemón, este Onésimo. Pero la esclavitud de ese tiempo no era la que nosotros pensamos, que los maltrataban y que los golpeaban y que los reprimían. No, esa esclavitud era una esclavitud donde ellos venían a ser parte del amo. Era como la familia, era como una especie de José con Potifar, que él le delegaba, tenía confianza, le daba la casa para que se la administrara. Pero Onésimo se fue huyendo porque quería ser libre. Entonces, la repercusión de haber hecho eso era de que tuviera un castigo por las leyes romanas. Entonces Pablo aquí habla de Onésimo y yo quiero que nosotros podamos entender cómo Pablo se refiere a él como ese amado hermano y cómo tenía que regresar, porque lo que está diciendo en el versículo dice, también les envió Onésimo un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. O sea que había salido de ellos, iba a regresar a ellos. O sea que él no estaba, pero ahora tenía que regresar porque lo habían enviado. Pero tenía, como dicen, cola que le pise, no había arreglado el asunto porque se había venido huyendo. Ahora, veamos lo que dice Filemón, capítulo 1, que solo tiene un capítulo. ¿Usted sabía que solo tiene un capítulo, amado hermano? ¿Cuántos no habían leído el libro de Filemón? Sin pena, hermano. ¿Sabía que existía un libro que se llama Filemón? Bueno, porque si no, hay un libro que se llama Filemón. ¿Y cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos tiene, hermano? Uno. Dice, por esta razón, escuche lo que dice Pablo en esta carta. Dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor a Filemón. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. O sea, le está diciendo, puedo exigírtelo, Filemón, pero te lo voy a pedir como un favor, porque deberías de hacerlo. Siendo una persona transformada, convertida, conociendo a Cristo, era la oportunidad que tenía ya, o sea, ya la vida pasada no iba a contar. Y le dice en el versículo 9, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, versículo 10, que le muestre bondad a quién, hermanos, a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí, en la cárcel. Onésimo
no fue de mucha ayuda para mí en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Porque sabía de que si Filemón quería activar o poner en práctica lo que eran las leyes en ese momento, tenía el derecho de maltratar y de castigar a Onésimo por lo que había hecho, porque lo había abandonado. Por eso Pablo le pide esa petición. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en esto, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? Es que el evangelio transforma y da oportunidades. Si nosotros no damos oportunidades, hermano, realmente estamos perdiendo el tiempo. Porque nosotros así somos, no damos oportunidades a las personas como que si fuéramos nosotros perfectos. Pero no es así, hermano, porque con la vara que midas, así te van a medir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces Pablo le está recordando a Filemón que no lo hiciera, si no siquiera lo podía hacer por Onésimo, lo hiciera por él, porque dice, ahí va mi corazón. Y es más, y le dice, nos va a servir a los dos. Antes no fue de mucho, pero ahora es ayuda para ti y para mí. Amén. Entonces vemos, hermano, cómo Pablo trata de animar a los hermanos a través de estos mensajeros de esta carta y los envía también. Por eso también podemos ver que con estas palabras que Pablo está mencionando, indudablemente podemos ver que el ministerio no se hace solo. Y a veces uno se siente de esa manera. Porque todos estos hombres que Pablo menciona en estas últimas palabras están diciendo que eran hombres que tenían el corazón de él, que hacían las cosas que él quería. No andaban, hermanos, como muchas veces nos pasa en estos tiempos, que a veces cuando podemos hacemos las cosas. O sea, cuando nuestros asuntos personales quizás han bajado, entonces podemos hacer esto. Pablo por alguna razón nos mencionaba colaboradores. Era porque el ministerio de Pablo estaban ellos ahí. Y ahora en estos tiempos es bien difícil, hermanos. La iglesia no puede girar alrededor de una persona. Hay muchas personas que sienten que solo con venir el domingo, ay, otra vez servicio. Le estoy diciendo que ni siquiera es servir, ni siquiera es hacer, sino que simple es llegar para poder edificarte en un mensaje. Porque hay gente que por eso no viene a la iglesia. Mucho menos está en sus pensamientos servir a Dios. El llegar a la iglesia no implica que haya madurez en las personas o que le estén agradando a Dios. Eso no es, hermanos. Eso es simplemente como venir acá y prepararse y estudiar la palabra para saber lo que hay que hacer al salir de aquí. Eso no es algo que impacta a Dios que usted se congregue, si no cambia y si no sirve en la obra del Señor, o Dios no está en sus planes. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que a través de esas palabras todos en el ministerio podemos ser útiles, pero no todos, no creamos que somos indispensables. Cuando alguien no quiere hacer las cosas, Dios se encargará de que otra persona lo haga. Entonces no hay que pensar que somos indispensables, Dios lo va a hacer. Ahora, el llamado es para cuando se nos presenta la oportunidad, porque entendemos que es lo que Dios quiere que hagamos, así como todos estos hombres. Amén, hermanos. Entonces podemos ver eso, que Dios no desecha aún a aquel que ha fallado, que Dios igual lo sigue tomando en cuenta, así como pasó con Onésimo, que no actuó correctamente, pero cambió, fue transformado, servía al Señor en la obra, y ahora podemos ver que aún aquel que era el patrón, el jefe, el dueño, ahora también había cambiado. ¿Qué podemos encontrar nosotros en las cualidades de estos siervos? Que también pueden estimularse a otros a través o en medio de las pruebas. Miren lo que dice Colosenses 4:10. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. O sea, habían unos que quizás estuvieron y salieron, hay unos que quizás solo llegaron a visitarlos, pero ahora ya se refiere a los que estaban ahí con él, presos. Les manda saludos. También les saluda a Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores.
trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Imagínense a dónde es que estaban, en la cárcel, hermano. Y se recuerda los versículos que estudiamos la semana anterior, donde Pablo oraba para que el Señor le abriera las puertas para la palabra. O sea, en otras palabras, que le tuviera la oportunidad de que a conocer personas a los cuales le podía llevar el evangelio. Y nosotros, hermanos, hasta le rehuimos a la gente. Y que somos conocedores de la palabra. Somos como al contrario de la iglesia, ¿verdad? Deberíamos de ser esa iglesia primitiva, esa iglesia que trabajaba de esa manera. Para algunas cosas sí queremos, pero para las otras no. Y deberíamos, hermano, esto es una enseñanza para la iglesia del Señor. Aquí no le está hablando a aquel que no conoce de Cristo. A este le está hablando a aquel que es un creyente. Aquel que no es creyente, pues no siente ningún compromiso. Si usted no siente ningún compromiso, piense si realmente es un creyente, un seguidor de Cristo. Porque aquel que no siente compromiso no puede ser un seguidor de Cristo, no es un creyente. Es que este evangelio es de compromiso, hermanos. Este evangelio no es solo simplemente llevarlo así suave, como muchas veces nosotros hemos adoptado una manera. Este evangelio no es así. Podemos hacer cualquier cosa en la obra de diferente manera. Pablo recalca que de estos 3 hombres que menciona acá, eran judíos, los otros eran gentiles. Por eso lo recalca y habla por cada uno de ellos. ¿Y sabe por qué dice de Marco? Marco, el que escribió el evangelio, para que tenga una idea de quién hablaba, que aún el Señor a través del evangelio trabajó en el ministerio de Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque este Marco fue el que abandonó a Pablo en un viaje misionero. Y tal fue así que usted sabe que entre hermanos a veces hay ciertas discrepancias, hay ciertas roces o fricciones. Aún por la misma hora, algunos quieren hacer la cosa de una manera, otros de otro. Entonces ahí se hace lo que el Señor dice, no lo que yo quiero. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que podemos ver cómo Pablo tuvo cierta fricción con Bernabé. Vamos a leer lo que encontramos en Hechos 15. Por eso Pablo le dice en ese pasaje a Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se le indicó, si Marcos va a pasar por ahí, hagan que se sienta bienvenido. O sea, que los creyentes sabían, hermano, usted sabe que los chismes dentro de los hermanos corren, pero como pólvora. Usted sabía eso, ¿verdad? O sea, hermano, no había ni llegado a la siguiente parada del evangelismo, cuando ya, hermano, ¿te diste cuenta que aquellos se pelearon? ¿Te diste cuenta que? Bueno, hermano, así ve que viene desde antes. Hechos capítulo 15, versículo 36. Vamos a leer lo que dice la palabra. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. O sea, vamos a ver cómo marcha la obra. Versículo 37. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos, ¿a quién, hermano? A Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos, este Marcos que mencionaba con los colosenses, dice, los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. O sea que comenzó y dijo, ay no, esto está duro, yo no voy a seguir. Y a Pablo no le gustó eso. Entonces Bernabé, en esta segunda vez que iban a ir, le dice, no, y entonces vea lo que dice. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Y luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. ¿Qué hicieron? No se fueron juntos, sino que Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas a diferentes lugares. Fue tan intenso el roce porque Pablo no quería que fuera Marcos. Dijo, pienso yo, voy a asumir que los pensamientos de Pablo era, este es un cobarde, man. O sea, cuando mira el peligro se corretea y yo no quiero gente así. Voy a asumir que eso es lo que pensaba, porque ellos, hermanos, no andaban entregando un tratado, porque a veces nosotros tenemos que salir a evangelizar y solo irle de un tratado a la gente, ni siquiera le hablamos de Cristo. O sea, no estábamos hablando de ese tipo de cosas, estábamos hablando que iban a predicar la palabra, iban a predicar a Jesucristo en lugares hostiles, donde era la vida la que estaba en peligro. Y ya probablemente Marcos no le gustó eso.
Pero vemos ahora cómo en el libro de Colosenses Pablo se refiere a Marcos. Dice, oigan, hagan que se sienta bienvenido, porque ya había estado con él en el ministerio. O sea, el evangelio le da la oportunidad a uno para trabajar juntos y animar asperezas y seguir adelante. Amén. O sea, todos merecemos una oportunidad en algún momento. Nos vamos a disgustar, nos vamos a molestar. Y por eso, hermano, la iglesia hispana muchas veces no crece, porque se enoja y se va de la iglesia. Y no entiende de que todos queremos ir al mismo lugar y hacer el mismo trabajo. Pero hay que entender que hay cosas que hay que hacerse tal y como se tienen propuestas. Por eso es que nosotros, hermano, hay como 50,000 iglesias hispanas, un grupito, por lo mismo. Porque no queremos ser obedientes, porque no queremos someternos a la autoridad. Entonces cada uno agarra. Pero Pablo nos muestra de que cuando hay restauración a través del evangelio, pueden cambiar las situaciones. Y así lo menciona él. Háganos sentir como bienvenido, porque hay gente que suda calentura ajena, hermanos. No le hicieron nada a usted, pero anda bravo con el hermano, que nada que ver. Entonces, hay gente que le pasa así dentro de la iglesia. Entonces, esas son niñerías, ¿verdad? Entonces, no podemos actuar de esa manera. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Mire lo que dice en 2 de Timoteo, la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Dice, solo Lucas está conmigo. Ahí sí está, miren, esta carta eran los últimos momentos de Pablo. Dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en el ministerio. Mire, en esos últimos momentos, en esta carta, Pablo le está diciendo, tráeme a Marcos. Fíjese, de aquel que despreció, que encontramos en Hechos, que no lo quería, que se enojó con Bernabé, ahora lo está pidiendo, tráemelo. ¿Se da cuenta? Cómo las cosas pueden cambiar. Hay un hombre que aparece ahí, que se llama Jesús, es la única vez que aparece, pero en otras versiones aparece con el nombre de Justo. Por eso dice ahí, entre paréntesis, no sé la versión, la Reina Valera, habla acerca de Jesús, llamado el Justo. Lo que podemos encontrar de él es que era un judío y que indudablemente tenía la misma participación que tuvieron los otros. Pero por eso Pablo menciona el nombre de estos hombres, porque eran siervos que sirvieron en la obra y que nosotros tenemos que reconocer su trabajo y su labor. Usted sabe que aquí en la iglesia hay gente que quizás no está aquí al frente, pero que ha trabajado y ha evangelizado y que ha hablado más del Señor, aunque no está aquí al frente, porque el que más bulla hace es el que menos de Cristo habla. A veces así sucede, hermanos. Pero eso es como decir harina de otro costal. Vamos a ver, hermano. También entendemos de que hay que orar por la madurez espiritual. Diga conmigo, madurez espiritual. Fuerte, hermano, madurez espiritual. Colosenses 4:12, mire lo que le dice. Les manda saludo Epafras. ¿Sabe quién era este? El que fundó la iglesia de Colosenses. Usted sabía eso, ¿verdad? Fue el discípulo de Pablo que llegó. Esta iglesia de Colosas, Pablo no la abrió. Pablo fue un discípulo de él que abrió esa obra. Por eso ahí cuando leemos el libro de Colosenses, en el capítulo 1 nos damos cuenta que él fue el que inició esa obra. Ahora le está diciendo, aquí les manda un saludo, aquí está conmigo preso. Dice, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús. Escuche lo que podemos resaltar de este hombre. Ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Versículo 13. Puedo asegurarles que él, está hablando de Epafras, ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y de Hierápolis. Se puede dar cuenta cómo Pablo resalta la labor de este hombre. Era la oración. Diga conmigo, oración. Es lo que menos le gusta a la iglesia. La iglesia no ora. Por eso la iglesia del Señor está en la condición que está en estos tiempos. Ese es todo. Dos cosas en lo que ha decaído la iglesia de Dios. Es la oración y la lectura de la palabra. Por eso usted ve la iglesia como está. Y hermano, y esto es para que cada uno de los que estamos aquí en esta noche nos examinemos. Si usted dice lo contrario, es porque usted está practicándolo. Pero si no lo hacemos, usted sabe que es una realidad.
Y como es una realidad, se manifiesta en pequeñas cosas. Vemos que en esta obra, en estas personas que Pablo menciona, era gente comprometida para la obra de Cristo, que intercedía por otros. Porque la condición en la que estaba era para que él orara y salir de la cárcel, porque Pablo está mencionando que estaba con él ahí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestras oraciones? Pedir por nosotros. A mí me vale la obra, me vale la iglesia. Yo quiero que Dios me haga el milagro, que Dios resuelva mi situación personal. Lo demás no me importa. A veces tenemos una actitud egoísta sin darnos cuenta de que Dios va a hacer su voluntad. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros pedimos por alguien más, aún nosotros teniendo una necesidad, ¿usted cree que Dios va a dejar de lado la necesidad nuestra? No, lo que Dios ve es que estamos orando por otros y Dios está intercediendo por nuestra vida. Así trabaja Dios. Entonces, cuando nosotros oramos por nosotros y alrededor nuestro hay otras necesidades de otras personas y tenemos un corazón egoísta, como que no es una oración sincera delante de Dios. Pero aquí por eso la palabra menciona acerca de Epafras. Amén. Entonces encontramos de que ahí hay que orar unos por los otros. Y Pablo lo resalta. También podemos ver, y ya con esto sí voy a terminar, del versículo 4 al 14, capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Les manda saludes Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Hermano, algo que podemos ver en las cualidades de estos siervos que permanecieron fiel a su llamado. Diga conmigo, fiel a su llamado, por favor. Porque aquí hay algo muy interesante con estos que Pablo menciona en esta carta. ¿Usted sabe quién era Lucas? Pues el que escribió el libro de Lucas, el Evangelio. Y también el que escribió el libro de los Hechos. O sea, que era una persona letrada. Por eso, si usted presta atención, la forma en la que se presenta el Evangelio de Lucas era de una persona preparada. Y la forma como fue escrito el libro de Hechos es de una persona preparada. El Espíritu Santo en él, pero la presentación y la escritura es de una persona de conocimiento, de intelecto. Es para que nosotros nos demos cuenta que Dios nos va a usar de acuerdo a la capacidad intelectual que tengamos, pero entre mejor preparados estamos, mucho más Dios nos va a usar, ¿verdad? O sea, Dios no hace excepción de personas, pero en cada área Dios va a usar de acuerdo a la capacidad humana que nosotros tengamos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos acerca de Lucas? Mire, en el mismo pasaje de 2 de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. O sea, ahí estaba Pablo y Lucas. Estaban así como literalmente con él. Por eso luego decía: tráeme a Marcos, ¿verdad? En ese pasaje de Timoteo. Ahora, ¿por qué le digo de que ellos permanecieron fiel a su llamado? Hermano, porque aquí en el versículo 13, vamos a ver si lo encuentro. En el versículo 14, vamos a leerlo nuevamente, 4:14, dice: les manda salud de Lucas, el médico amado, y también, ¿qué dice ahí? Demas. O sea, no es, hermano, comenzar, sino es permanecer y quedarse. Este Demas, que Pablo lo pone ahí y lo resalta, este Demas cambió. Y eso es lo más triste. Usted sabe que en la iglesia han habido muchas personas que han estado aquí y luego se han ido a otra iglesia o al mundo, no han regresado. Es triste. Y le digo esto y le menciono porque cuando nosotros somos siervos del Señor, el propósito es serle fiel al llamado que Dios nos ha hecho. Y en una de ellas es ser sus hijos y servirle en aquello que Él tiene para nosotros. Pero vemos, hermano, en 2 de Timoteo 4:9, estas palabras de Pablo a la carta de Timoteo. Léalo. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. O sea, le está diciendo: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Versículo 10. Demas, ¿quién dice ahí? Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica.
Ese Demas que Pablo decía estaba ahí conmigo, ahora este Demas se desvió. Hermano, usted sabe que la gente se va de la iglesia por diferentes razones. Y a veces nuestro cuerpo permanece en la iglesia, pero nuestro corazón hace tiempo que se fue del Señor. ¿Qué fue lo que dice en ese pasaje? Dice que Demas se fue por las cosas de esta vida. Mira, hermanos, se puede ir porque no le parece a la iglesia, con tal que se vaya a otra, no hay problema. Lo importante es perseverar. Pero usted que conoce gente aquí en la iglesia, gente que ha venido y se ha ido. Se ha ido a otras iglesias, qué bueno, y que estén sirviendo, gloria a Dios. Pero hay gente que se ha ido y se ha quedado en el mundo. Jamás fueron del Señor. Jamás han sido del Señor. Por eso en 1 de Juan 2:19 dice la palabra, esas personas salieron de nuestras iglesias en este pasaje, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. No le estoy hablando de personas que se han ido a otra iglesia, no. Quizás Dios los llamó y los guió que se fueran a congregar a otro lugar. Gloria a Dios, que sigan perseverando. El problema es que usted venga a la iglesia y que luego se quede en el mundo. Entonces es una confirmación que nunca estuvo en el Señor. Es duro esto, ¿verdad que sí? Pero Pablo lo menciona. Demas dice, mire, este siervo. Y ahora le dice a Timoteo, ven pronto, Timoteo, ven. Porque Demas se fue por las cosas de la vida. Usted sabe que muchas personas han dejado de servirle al Señor y renunciaron a su llamado por ir tras esto. Mire, Dios no le agrada. Un corazón ambicioso, avaro, a Dios no le agrada. Nunca va a poder servir al Señor así. Si Dios te va a prosperar pensando en que va a ser para beneficiar el llamado que Dios te ha hecho. No para que vivas mejor, no para que estés más cómodo. Es duro decirle esto. No le estoy diciendo que los creyentes van a ser pobres, no. Pero si usted realmente es un creyente y somos creyentes, nuestros pensamientos giran alrededor de Dios. No giran alrededor de mi comodidad. Yo sé que no aplaude al Señor, hermanos, pero Pablo le dijo eso a Timoteo. Demas, y usted en otra versión, usted lo puede buscar lo que dice. ¿Qué es lo que dice acerca del versículo este? Se fue tras otras cosas de la vida. O sea, quizás no le gustó, quiso llevar el evangelio a su forma y a su manera. Y Pablo dijo, no, esto no sirve, esto nunca fue de nosotros. Entonces, hermano, claramente, algo que vemos en las cualidades de estos siervos es que fueron fieles al llamado. Permanecieron haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue? La evidencia en las cosas que la palabra menciona. Y mire, y no simplemente a estos, sino que también hay una persona que menciona ahí, que se llama Ninfas. Vamos a leer lo que dice acerca de esta mujer. Dice que ella colaboraba, hermanos, en su casa se reunía la iglesia. En otras palabras, era un grupo familiar en la casa de ella. Y mire que Dios, qué alegría da que uno abra la casa, las puertas de su casa para que se celebren reuniones cristianas, pero no para estar quejando después de que se terminó la reunión. Mire cómo me dejaron la carpeta. Mire, yo recuerdo que hubo un hermano que dijo que había un grupo que realizaban en una casa, hermano, que tenían que quitarse los zapatos de las personas para no ensuciar la carpeta. Digo, imagínense, y uno, hermano, si no usa tacos en los pies, se puede imaginar ese aroma que iba a llevar en esa reunión. Hay gente así. Porque yo no quiero que me arruinen las cosas. O sea, Dios te dio, yo recuerdo una persona que decía, yo quisiera que Dios me diera un carrito, porque así yo le podría dar raya a la gente. Dijo, qué bueno, buena petición pide. Cuando tuvo su carro, hermano, no le daba raya a nadie. No, es que esa señora tiene un niño y viera cómo me ensucia el carro. Y entonces, somos arrevesados, ¿verdad? Cuando Dios cumple las cosas. Y Dios, como dice, y Dios se encarga de probarnos. Entonces realmente no era una petición para servir al Señor, era un deseo personal. Amén. Entonces, hermano, ya me quedan pocos versículos, ya voy a terminar de leerlos para que podamos terminar aquí ya. Vamos a leer los últimos versículos en Colosenses 4:16, dice la palabra. Cuando uno cumple el ministerio, fue una cualidad de ellos. Dice versículo 16, una vez que haya leído esta carta, ya Pablo, pásenla a la iglesia de la Odisea para que ellos también puedan leerla. O sea, no se queden con esta bendición ni con estas instrucciones, sino que compártanla con aquellos hermanos que también quizás necesitan ser animados. Amén.
Pero aquí entre nos, hermano, usted sabe que la peor cosa que pasa en las iglesias, no sé si en las hispanas o todas las iglesias, es que a nosotros no nos gusta compartir las cosas que se hacen en la iglesia. A veces usted puede preguntar, hermano, ¿y usted cómo hace tal cosa? Ay, por la gracia del Señor. Sí, pero dígame cómo, pues. Dígame cómo. Ah, no, usted tiene que orarle al Señor porque Dios le va a dar su propia identidad. Le va a decir cómo. Hombre, decir, mire, hermano, se hace esto. Hermano, mire, estos son los acordes. Agarre la guitarra de las cuerdas. No, hermano, eso no lo quieren decir. Decía un hermano que quería aprender a tocar y cuando miraba al músico se daba vuelta para que no lo oyera. Prefería mostrar la espalda. A veces sí somos los creyentes, hermano. Órele al Señor para que se lo revele. ¿Para qué vas a estar pidiendo hacer la rueda redonda si ya existe? Pero los creyentes así somos. Nos queremos compartir. A mí me preguntan, mire, hermano, no hacemos gran cosa. Aquí se hace esto así, así, así. Mire, si le sirve, tómelo. Pero no es tan complicado. Eso es así, hermano. Yo quisiera que hay cosas que como iglesia ignoramos, que preguntamos y quisiéramos que a veces nos ayudaran. Pero nos encontramos con cosas como esas. Vea lo que dice Pablo. Sigue en la carta, versículo 17. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. O sea, hombre, así como Timoteo se recuerda, avive el fuego, el don de Dios en ti. O sea, hay momentos difíciles. Entonces uno necesita recordarle el llamado que Dios le ha hecho. Porque uno rápido se puede cansar y desanimar. No crea, no es fácil. Trabajar en la obra no es fácil. En ninguna parte la Biblia dice que iba a ser fácil. ¿O sí, hermanos? Bueno, si usted sirve, si no sirve no lo va a entender. Pero el que sirve sí entiende el compromiso y la responsabilidad realmente cuando uno se dedica a la obra del Señor. Amén. Yo lo invito para que lo haga y que ya juntos la carga sea más liviana, el trabajo sea más efectivo. Versículo 18 dice, firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo, recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios sea con ustedes. Mire qué palabras, qué despedida la de Pablo. Con todo lo que escribió, todo el mundo habrá pensado que estaba en Hawái, Acapulco, hermano, allá en Qatar, ¿verdad? Panza arriba en un hotel de lujo. No, hermanos. Yo no sé cuántas veces le hemos pedido al Señor de que nos haga la vida más fácil para poderle servir. Nunca va a pasar. Jamás. Porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si Dios hace un llamado, Él va a respaldar y nos va a ayudar, nos va a dar fuerza. Y va a ir quitando lo que Él considere que debe de quitar. Y va a dejar lo que es necesario para nosotros. Así es el ministerio, hermano. Por eso Pablo recalca, dice, con puño y letra les escribo. Y les recuerdo que no la estaba pasando fácil cuando les escribí esto. Ahora, encontramos en todo este libro quejas de Pablo. No. Siempre dio la exaltación a Dios. Y en estos últimos versículos nos recuerda las cualidades de los siervos, de que el ministerio de Pablo no fue solo, sino que había gente alrededor de él, habían colaboradores. Y son cosas que no se hacen por obligación, amados hermanos, se hacen de corazón y voluntariamente. Se hacen sin sentir que es una carga, sino una satisfacción hacerlas. Amén. Eso es lo que podemos encontrar en las últimas letras de Pablo a la iglesia de Colosas. Cómo nosotros podemos ver las cualidades de los siervos del Señor. Una iglesia que depende de una persona no funciona. Por eso la gente tiene la mala costumbre de que, ¿quién va a predicar? Fulano. Ay, no, hoy van a poner a fulano, no me gusta cómo predica. Quítese eso, sea maduro. Usted viene a escuchar la palabra del Señor. ¿Se recuerda lo que dijo el hermano? Yo no vengo aquí para hacer amistad ni congraciarme con la gente. Yo vengo a escuchar lo que la persona que está allá al frente va a dar para alimentarme. Amén, hermanos. A esa es la razón. Gloria a Dios. Porque hay muchas cosas que como iglesia no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todos se centran en pocas personas. Y debería de ser más el servicio de todos. Amén. Cierre sus ojos y le damos gracias al Señor.